Consejo Superior de la Judicatura suscribió el proyecto de ley que presentó el Gobierno Nacional con otras instituciones y, por supuesto, coincide en el ánimo de mantener vigentes las normas que han dado soporte al empleo de las herramientas virtuales en la Administración de Justicia, y esa posición coincide con y que está plasmada en los 5 proyectos de ley que en este momento está estudiando el Congreso. Pero además es importante señalar que esa misma posición es la posición de la mayoría de jueces y funcionarios del país y de la mayoría de abogados a los que les preguntamos qué opinaban sobre el decreto 806. Y en términos generales todos coinciden en que las normas del decreto 806 agilizaron la prestación del servicio de justicia y flexibilizaron la atención de los usuarios que acuden a la rama judicial. Sin embargo, esos mismos jueces, esos mismos magistrados y esos mismos abogados que han aplicado el decreto durante estos 2 últimos años y que han evidenciado que en la mayoría de los casos se flexibilizó la atención judicial, también nos hicieron caer en cuenta e identificaron algunos aspectos muy puntuales de la práctica de estos 2 años del decreto 806 que impusieron formalidades innecesarias o que en lugar de facilitar el acceso a la justicia lo dificultaron, algunos otros aspectos que congestionaron algunas actuaciones secretariales en los despachos judiciales y algunas que en términos de ellos generaron restricciones o limitaciones de las garantías procesales de las partes. Y es precisamente esos puntos los que quiero plantearles en estos momentos. Uno de los mayores retos que generó la aplicación del decreto, pues sin duda, fue la de la precariedad de las herramientas tecnológicas en algunos lugares apartados en donde no se cuenta con esos elementos de internet, de computadores para las actuaciones judiciales. Y siendo esa una brecha muy importante que tenemos que superar, se manifiesta que requerimos una prestación del servicio de justicia flexible con el fin de que no se vulneren los derechos de estas personas que están en lugares remotos. En concreto, respecto de la práctica judicial y de la tecnología, todos sabemos que el correo electrónico institucional fue clave en el 2020 para la rama judicial porque nos permitió en el momento más complejo de la pandemia que los ciudadanos pudieran presentar tutelas, habeas corpus, solicitudes de audiencias penales, todas las demandas judiciales conforme fuimos levantando los términos, y hoy en día seguimos acudiendo a esa herramienta de los correos electrónicos para establecer relación y comunicación entre los ciudadanos y los funcionarios judiciales. Sin embargo, es evidente que no podemos mantener la rama judicial y el funcionamiento de la Administración de Justicia a través de correos electrónicos como el canal prevalente de comunicación, porque no es fácil que los abogados, que los usuarios conozcan cada cuenta de los juzgados a los que se comunican, pese a que, por supuesto, y desde 2020 tenemos publicada en la página web de la rama todas el directorio de correos institucionales, pero en todo caso es difícil, o porque en ocasiones los ciudadanos no obtienen respuestas oportunas a sus solicitudes. Eso ocurre porque la facilidad de la virtualidad y de enviar correos pues ha generado una recarga de trabajo en los despachos judiciales. Tenemos casos de secretarias de tribunales, por ejemplo, que tienen en las bandejas de sus correos electrónicos 18,000 mensajes. Esos 18,000 mensajes corresponden a solicitudes que envían los ciudadanos reiteradamente sobre el mismo tema porque no obtienen respuesta, entonces insisten, y por supuesto que esa mayor carga secretarial ha generado unas ineficiencias en los despachos que empiezan a ver reflejados en la prestación del servicio de justicia. Por otra parte, los despachos judiciales tienen hoy en día sus expedientes judiciales, ustedes lo saben bien, en plataformas como OneDrive, como SharePoint o incluso en sus propios equipos de cómputo. Y eso ha generado algunos inconvenientes en la gestión de la información y unas dificultades para darle acceso a los expedientes, a los abogados y a las partes procesales. Por supuesto que el 60% de funcionarios que están asistiendo a las sedes judiciales
tienen que cubrir esa imposibilidad de facilitar todos los expedientes por vía electrónica y de ahí pues la importancia de esta medida de atención en los despachos. Dicho esto, pues no podría dejar de decir, por supuesto, que en el marco y en el proceso de transformación digital que estamos adelantando en la rama, ya estamos adoptando herramientas tecnológicas para superar todos esos inconvenientes. Tenemos una plataforma única de recepción de tutelas, de habeas corpus, tenemos una plataforma de recepción de demandas en Bogotá, la ventanilla única del SAMAI para la jurisdicción de lo contencioso administrativo, los micrositios de los despachos judiciales, y este año finalizaremos la digitalización de los expedientes en curso para dar todas las garantías de seguridad, de integridad, pero sobre todo de disponibilidad de la información de los expedientes electrónicos. Por otra parte, las audiencias virtuales se han garantizado. Esto creo que ha sido el mayor éxito de estos años de pandemia y hemos tenido un crecimiento realmente exponencial en el desarrollo de las audiencias. En 2019 hacíamos 22.900 audiencias aproximadamente y al finalizar 2020 se hacían 230.000. Pero pese a esto y pese a ese éxito, el 38% de los jueces y magistrados y el 40% de los litigantes que contestaron la encuesta que les planteamos encontraron una mayor dificultad para valorar y controvertir las pruebas cuando se realizan por medios virtuales. Y el 33% de los funcionarios judiciales identificaron que por esta vía identifican algunas malas prácticas a la hora de las pruebas en las audiencias virtuales. Los funcionarios hablan de partes intervinientes que alegan que no se pueden conectar a las audiencias para evitar su realización, abogados que intentan guiar a los testigos, testigos que en momentos críticos del interrogatorio pierden la conexión o testigos que recuperan la memoria después de que pierden la conexión y se vuelve a reanudar la audiencia. Y quizás por esta realidad, sin por supuesto demeritar las ventajas de la virtualidad, quizás por esa realidad el 90% de los encuestados, vuelvo y digo, jueces, magistrados de los tribunales, de todo el país y un grupo grande de abogados, la encuesta la contestaron casi 7.500 abogados, coinciden que es necesario que algunas audiencias se puedan realizar de manera presencial o bien por solicitud de las partes o bien porque el juez así lo valore. Por supuesto que una consideración de este estilo no nos hace pensar que los jueces van a volver a la presencialidad porque, vuelvo y digo, el 90% también de los jueces consideran que la virtualidad debe continuar, pero que debemos ser flexibles en la definición de los casos en los que podría ser necesaria la presencialidad. En conclusión, el decreto 806 que todos esperamos que se convierta en ley de la República en esta legislatura definitivamente fue un primer paso para resolver pues, las trabas de los procesos virtuales y para facilitar esto, pero también creo que tenemos que tener presente que no se trata de un escenario definitivo. Actualmente nos encontramos usando unas herramientas, las que pudimos poner al alcance, que se están mejorando como se los señalaba, para impulsar la justicia virtual de una manera adecuada, pero también creo que debemos analizar si el ahorro de presupuesto, realizar más audiencias, recibir y contestar más correos electrónicos, atender muchísimos más trámites judiciales, porque realmente ese es un dato que nos sorprende. Como les digo, bandejas con 18.000 correos por atender no son, digamos, el ideal de trámite judicial. Pero como digo, si todo esto que es positivo y que se logró a la virtualidad, tenemos que pensar si eso se ha traducido en realmente un aumento de productividad de los despachos en la evacuación de los procesos judiciales. Esos son datos que aún no tenemos y por supuesto que aún no llegamos a los niveles de productividad que teníamos en 2019 antes de la pandemia, pero verificar si todo esto se traduce en mayor productividad y sobre todo en mejores decisiones judiciales, en donde la calidad de las decisiones sea mejor y eso se refleje en una mejor justicia para los ciudadanos. Nosotros
en la rama judicial, por supuesto, tendremos que seguir madurando y aterrizando y definiendo el que será el modelo de atención cuando contemos con todos los medios tecnológicos que estamos trabajando y que estamos desarrollando. Y por supuesto también mientras los empecemos a emplear parcialmente, porque estas herramientas serán gradualmente implementadas en todo el país. Pero pese a eso y pese a que sé que desde el Consejo Superior de la Judicatura vamos a entregar esas herramientas, vamos a entregar un sistema integrado de gestión judicial, vamos a tener un expediente electrónico, vamos a facilitar la integridad, el acceso a la información, la comunicación con los despachos. Pese a todo eso, yo tengo la certeza y creo que no sería deseable que el juez se vuelva un recuadro en una pantalla, como los estamos viendo aquí a ustedes o como nos vemos nosotros en las audiencias, o que seamos una grabación de audio sin una cara frente a los ciudadanos. Creo que a pesar de la coyuntura que hemos vivido en la pandemia, es nuestro deber que la Administración de Justicia siga haciendo presencia en todo el país, en particular en los municipios más alejados, y rescatar ese papel central que deben tener los jueces en la construcción del Estado. Por supuesto que la discusión y los temas que se tienen que abordar en esta materia pues continuará. Nosotros vemos que la mayor contribución de todo este ejercicio ha sido aplanar la resistencia al cambio, ha sido que los funcionarios, los abogados, todos estemos en esta lógica de la virtualidad y por supuesto que ese impulso no se puede perder. Pero la virtualidad creo que no se terminará nunca por mejorar el decreto 806, por generar unas normas que faciliten esa práctica judicial, porque al final los jueces han hecho un esfuerzo muy grande para mantener la justicia como está funcionando y están haciendo unos esfuerzos gigantes para poder atender con estas herramientas de transición la administración de justicia. Creo que el valorar la experiencia práctica de los jueces y magistrados del país es una experiencia que no podemos descartar, está sobre la mesa, sabemos que se va a continuar con la discusión y sabemos que los 5 proyectos y muchos de los temas que están planteados en los 5 proyectos van a continuar sus discusiones en el Congreso de la República, reformando códigos, reformando normas actuales y que seguramente será una discusión que se abordará a futuro, para lo cual lo hablábamos ahora antes de iniciar la audiencia, que el Consejo Superior a través de la Escuela Judicial, por supuesto que liderará todas las discusiones y mesas de trabajo que sean necesarias para abordar estos asuntos de fondo y de una reforma de mayor calado y que seguramente incorpore más de los elementos que he mencionado aquí y que estamos revisando en procura de que el decreto 806 se convierta en legislación permanente.